Saludos estudiantes, le habla la profesora Leti y vamos a seguir con el tema de describiendo data con puntaje Z y la curva normal. Entonces, esta es la segunda parte a lo que estaban estudiando en las últimas par de semanas. Entonces, eh, quiero hablar del tercer uso importante de los puntajes Z, porque quizás está preguntando, ok, sabemos calcular el puntaje Z. Sabemos es que cogemos la puntuación menos la media y dividimos por la desviación estándar. Y eso nos da el puntaje Z. Pero, ¿con qué eso nos ayuda? Entonces, un uso importante es para determinar la frecuencia relativa de las puntuaciones brutas específicas. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, ¿se recuerdan hacia atrás que nosotros estábamos hablando de los percentiles? Entonces, quiero tocar el tema de nuevo de los percentiles. Entonces, por ejemplo, si yo saco una nota y yo estoy en el 75 percentil, no significa que saque un 75%. Puede ser que yo saque un 30 de 100, pero lo que significa eso significa hizo mejor que el 75% de personas. Y si yo hice mejor que el 75% de personas, significa que yo hice peor que el 25% de personas. ¿De dónde saco ese 25%? 100 menos 75 son 25. Sin embargo, vamos a decir que otra persona sacó un 20 percentil. Esto significa que hizo mejor que el 20% de personas y entonces estudiantes, él hizo peor que qué cantidades de estudiantes, o qué por ciento de estudiantes hicieron mejor que él, o de qué por ciento de estudiantes él hizo peor que ellos. Entonces, esa persona hizo peor que el 80% de personas. Ok, 100 menos 20 es igual a 80. Aquí 100 menos 75 es igual a 25. Entonces, igualmente, no significa que sacó un 20% de 100. Significa que hizo mejor que el 20% de personas y hizo peor que el 80% de otra gente. Entonces, cuando tenemos el puntaje Z, podemos determinar el percentil. También otra cosa que nos ayuda, podemos determinar qué por ciento sacó entre tal puntuación y tal puntuación. O sea, entre cualquier puntaje Z, entre cualquier puntuación bruta, podemos saber la frecuencia relativa. ¿Qué porcentaje de personas sacaron entre esos dos valores o qué cantidad de personas hicieron
mejor que eso o peor que eso. Entonces, vamos a ver. Entonces, lo que vamos a estar usando es la curva normal estándar. Y esto viene, la curva normal estándar se ve de esta manera. Y una curva normal estándar, o sea, el beneficio que trae de tener el puntaje Z es que la curva va a ser igual para cualquier distribución normal. Para cualquier distribución normal, entre el puntaje Z menos 1 y el puntaje Z más 1 va a estar el 68% de personas. Siempre en una puntuación Z, un puntaje Z de 0 va a estar en el 50 percentil, que siempre la mitad va a estar antes de la media y la mitad va a estar después de la media. Entonces, podemos usar esta curva normal estándar porque la mayoría de puntuaciones brutas van a producir una distribución Z normal. Entonces, simplificamos las cosas a través de operar como que si la distribución Z cabe en nuestra curva normal perfecta. O sea, puede ser que sus datos no sean perfectos de esta manera, pero si su distribución tiene los siguientes 3 criterios, pueden usar esta curva normal estándar. Primeramente, tenemos que tener una muestra grande o la población entera. 2. Las puntuaciones tienen que ser continuas, de intervalo o de razón. O sea, tiene que ser, vamos a decir, como si fuera una puntuación que sacaron de un examen, cierta cantidad de una cosa que tiene, algo que ellos puedan tener, vamos a decir, cantidad de taza de café que se toma en un día. O sea, eso es continuo. O sea, tú puedes tener media taza de café, puedes tener una taza y media de café, puedes tener 5 tazas de café. Pero lo que no se puede usar esta curva normal estándar es si tú tienes puntuaciones que son categóricos. También las puntuaciones tienen que aproximarse a formar una distribución normal. O sea, si tiene una distribución sesgada a la izquierda o sesgada a la derecha, no puede usar la curva normal estándar. Pero si forman una distribución que se parece más o menos normal, sí se puede usar esta curva normal estándar. Entonces, hay que tomar en cuenta que mientras más pequeña es la muestra. Entonces, si en vez de estar trabajando con la población entera, que la mayoría de veces no se puede trabajar con la población entera. Por ejemplo, si yo quiero saber algo de la población dominicana, vamos a decir cuánta taza de café se bebe el dominicano, es imposible que yo le pueda preguntar a todos los dominicanos que hay en el país, pero sí puedo tomar una muestra y desde ahí determinar más o menos, en basado en esa muestra, si una muestra es representativa, de más o menos cuánta taza de café se toma el dominicano. No tengo que, no tengo que hacerle la encuesta a todito. Puedo tomar una muestra, coger una cuanta y determinar eso. Pero si nada más le pregunto a 3 personas, vamos a decir, va a haber mucho error. O sea, puede ser que
no sea muy representativo. Pero vamos a decir que yo le pregunté a 3,000 personas, ya es más probable que tenga menos error de cuál sea la media correcta, el promedio de la población. Y puede ser que yo puedo determinarlo con menos de 3,000, puede ser con 100 personas yo pueda más o menos determinar, pero siempre mientras más personas uno hace la encuesta o coge las puntuaciones, menos probabilidad de que haya un error. Ok, entonces, tenemos esta curva normal estándar. Sabemos que entre 0 y un puntaje Z de más 1 hay un 34.13% de puntuaciones. Entonces, un 34.13%, ¿verdad? Porque un decimal, para convertirlo en por ciento, yo muevo ese decimal 2 veces a la derecha y me da el porcentaje. Un 34.13% de puntuaciones van a estar entre 0 y más 1. Aquí, ¿qué porcentaje entre más 1 y más 2? ¿Qué porcentaje de puntuaciones van a estar entre un puntaje Z de más 1 y más 2? Muevo el decimal 2 veces a la derecha y eso me da un 13.59%. Entonces vamos a decir que yo quiera saber qué porcentaje de personas están entre 0 y más 2. Yo sumo esos dos valores. Entonces hago un 34.13 más 13.59. Sumo eso. 12. Pongo el 2. Pongo el 1 aquí arriba. 1 más 1 más 5 es 7. 4 más 3, 7. Y 3 más 1 es 47. Entonces, entre estos dos sitios hay un 47.72% de valores. Entonces, también lo que le estaba diciendo, si sumamos desde el 0 hasta acá, vamos a tener un 50%. De la media hasta el final, tenemos 50%. Entonces, tenemos un total de 100% bajo esta curva. Entonces, bien. Pero, no siempre tengo un puntaje Z con un número entero. A veces yo tengo puntaje Z que dice más 1.57 o menos 2.38. ¿Cómo yo voy a determinar el percentil? ¿O cómo yo voy a determinar cuánto hay entre menos 2.54 y menos 1.3? ¿Cómo yo puedo determinar eso? Bueno, resulta que hay algo que se llama la tabla Z. Y eso lo voy a publicar en el Google Classroom. Sé que los numeritos están muy pequeños aquí, pero voy a hacer lo mejor que yo pueda para demostrarle esto. Entonces, hay diferentes clases de tabla Z. Yo le voy a enseñar cómo usar esta. En esta tabla Z te dice, dependiendo de tu puntaje Z, dice qué porcentaje está
por debajo de ese puntaje Z. Entonces, por ejemplo, esta tabla, si busca el puntaje Z de 0, entonces 0.00 dice punto 50, o sea, 50%. Eso es verdad, lo que hemos dicho aquí. De aquí para abajo, si sumamos todo esto, tenemos punto 50 o un 50% de aquí para abajo. Toda esa área es un 50%. Pero vamos a decir, por ejemplo, que yo quiero saber cuál es el percentil de un puntaje Z, cuál es el percentil del puntaje Z de menos 2.58. ¿Cuál es el percentil de menos 2.58? Bueno, lo que yo hago es, voy a mover esto un poco y voy a para acá. Ok. Primero yo tengo que ir a menos 2.5, que está aquí. Y después buscar el punto 008, porque le falta el 8, ¿verdad? En menos 2.58 le falta el 8. Entonces estoy en menos 2.5 y tengo que ir al 8. Y tengo aquí el valor 0.49, ¿verdad? Entonces, en porcentaje, eso es un 0.49%. O sea, casi medio por ciento de personas hacen mejor que un puntaje Z de menos 2.58. Y entonces 100 menos 0.49 es igual a 99.51. Eso significa que 99.51% hicieron mejor que ese puntaje Z. Vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver este ejemplo. Steve tuvo una puntuación bruta de 80. Esto es en nuestro ejemplo que tuvimos en la otra presentación acerca de la atractividad. De qué hermoso son estas personas. Entonces, Steve tuvo una puntuación bruta de 80. Y recuerde que en ese ejemplo la media era de 60 y la desviación estándar era de 10. Primero vamos a calcular el puntaje Z y después vamos a calcular vamos a chequear usando nuestra tabla Z el percentil que tuvo Steve según el gráfico, no según el gráfico anterior, sino según la tabla Z. Okay. Entonces, el puntaje Z, recuerda que se calcula la puntuación menos la media dividido por la desviación estándar. Entonces nuestra puntuación bruta fue 80 menos la media, que es 60, dividido por la desviación estándar, que es 10. 80 menos 60 son 20, dividido por 10, 20 dividido por 10 es 2.
y es positivo, entonces es más 2. Entonces, para ver su percentil usando la tabla Z, vamos a venir acá y vamos a chequear nuestra tabla Z. 2 positivo está aquí. Como no tiene ninguna decimal después del 2, vamos en la columna que dice 0. 2 y 0, 2.0. Y aquí tenemos 0.9772. Entonces, 0. 0.9772. ¿Cuál es el porcentaje según ese decimal? Movemos el decimal 2 veces. Entonces eso nos da 97.72%. Esto significa, con su puntuación bruta de 80, que Steve es más hermoso que el 97.72% de los hombres en esa muestra. Okay. Entonces, vamos a ver más ejemplos, como vas a hacer en sus ejemplos de clase y su tarea. Entonces, vamos a decir que queremos saber qué porcentaje está menos de un puntaje Z de 1.4. Entonces, aquí vamos al 1, más cerca, al 1 y después 1. Va a ser 1.4, entonces tengo que seguir 1.4 y no hay decimal después de 4, entonces voy a 0. Entonces tenemos, esto significa que el punto 9192 está abajo de 1.4. Todos estos números significa qué cantidad está por debajo de esa puntuación Z. Tengan eso claro. Todos estos valores indican que en su puntaje Z correspondiente, esa es la frecuencia relativa por debajo de ese puntaje Z. Entonces, menos de 1.4 está ese 0.9192, lo cual es 91.92%. Ahora, vamos a decir menos de puntaje Z es igual a menos 0.36. Entonces voy aquí a lo negativo, menos 0.36, menos 0.3, me falta el 6, entonces voy hasta el 6, que está aquí, entonces 3 y 6, está aquí, punto 3594. Entonces 0.3594. Entonces, como la tabla Z nos da el valor menos, ya sabemos que es un 35.94%. Ahora bien, si tenemos la situación donde queremos saber más de un puntaje Z, tenemos que hacer un pasito más.
Entonces, primero vamos a localizar ese menos 1.5. Entonces, menos 1.5, no hay decimal después del 5, entonces es 0. Y aquí, 0.0668. 0.0668, lo cual es 6.68%. ¿Qué pasa? Eso me dice el valor por debajo de ese puntaje, pero yo quiero saber más. Entonces, si 6.68% están por debajo de ese puntaje Z, para saber qué cantidad está por encima, yo lo que hago 100% menos 6.68%. Puedes usar una calculadora o practicar su resta. Entonces tengo que coger prestado aquí, entonces convierte 0, hay 10, coger prestado de ahí, hay 10, coger prestado de ahí, hay 10, coger prestado de ahí, hay 10. Okay. 10 menos 8 son 2, 9 menos 6 son 3, el decimal baja, 9 menos 6 son 3 y 9 baja para abajo. Y como hay 0 ya ahí, no hay más nada. Entonces, 93.32% de personas tienen un puntaje Z más de menos 0.15. Entonces, de nuevo, les repito. Primero encontré en mi tabla donde estaba Z es igual a menos 1.5. Descubrí que 6.68% tienen menos de esa cantidad, pero yo quería saber qué cantidad tenía más. Entonces cogí 100% y resté ese 6.68% y tuve un 93.32%. Bueno, la situación más complicada que va a encontrar, que no es tan complicado, es saber qué porcentaje está entre dos valores Z. Entre dos valores Z. Entonces, yo quiero saber qué cantidad hay más de menos 1.2 y qué cantidad hay menos de 0.6. Bueno, entonces, primero voy a encontrar mis valores de menos 1.2 y voy a encontrar mi valor de más 0.6. Entonces, mi valor de menos 1.2 menos de 1. Entonces yo quiero saber, recuerda, entonces más que esto y menos que esto. Entonces, voy a encontrar menos 1.2, que está aquí, punto 1151, lo cual es un 11.51%. Y después, en más 0.6, más 0.6 está aquí, 0.7257, lo cual es un 72.57%. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo, entonces si yo hago una curva normal, donde esto es 0,
Vamos a decir que si menos 1, menos 2, menos 3, más 1, más 2, más 3. Entonces, más puntos 6 va a estar como por aquí. Y yo sé que esa cantidad de aquí para abajo es un 72.57%. Y yo sé que menor de 1.2, que vamos a decir que es como aquí, menos de ahí es un 11.51%. Yo quiero saber esta cantidad aquí. Simplemente lo que yo hago, cojo esta cantidad y le resto esa cantidad. Entonces hago un 72.57 menos 11.51 y eso me da 7 menos 1, 6, 5 menos 5 es 0, 2 menos 1 es 1, 7 menos 1 es 6. Entonces mi respuesta es 61.06%. Está entre Z es igual a menos 1.2 y Z es igual a más 0.6. Entonces, esa es la situación más complicada, pero como ven, no es tan complicada. Coge el número más alto menos el número más bajito. Bien. Ahora la profesora Kenia le va a poner unos ejemplos y ejercicios para practicar y van a tener par de problemas para tarea. Recuerden que tienen que cumplir con su tarea, por favor. Y nos vemos la siguiente semana, no en persona, yo quisiera que fuera en persona, pero a través de estos videos. Que pasen buenas, niños.